Buenas tardes, queridos alumnos. Seguimos con la unidad de cardiología. El tema de hoy a desarrollar es coronariopatías, específicamente el doctor Enrique desarrolló síndromes coronarios agudos. También vamos a entrar hoy en algo súper importante que es el electrocardiograma normal. Súper importante, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Bien, como la doctora le estaba introduciendo, vamos a hacer una breve reseña de lo que es el electrocardiograma normal y conocer cómo adentrarnos en un electrocardiograma y las partes del electrocardiograma. Exactamente, entonces hoy vamos a ver esos dos temas y el jueves con las doctoras juntos, insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces seguimos con todos los temas de cardiología. Ustedes ya vieron en la primera parte de hipertensión arterial con el doctor Enrique y las docentes adjuntos. También hablamos de las valvulopatías, de los trastornos que pueden haber en las valvulopatías, y hoy nos atañe los trastornos de la conducción, fundamentalmente las coronariopatías, y como les estuvimos diciendo, el electrocardiograma, que es tan importante. Bueno, entonces hoy vamos a ver de una manera esquemática. Ya estuvimos enviando en la plataforma unos pequeños y cortos videos, ¿sí? Donde ustedes van a tener un poco de noción ya de lo que es el electrocardiograma. Tema a desarrollar esta semana, tenemos dos temas importantes: síndrome coronario agudo e insuficiencia cardíaca. Están en el capítulo 32 y 33 de nuestro libro de POR, pero nosotros estamos utilizando para esta clase específicamente un libro de electrocardiograma que está muy gráficamente todos los puntos. Bien, veamos un poquito entonces ya lo que es el electro, ¿sí? El electro es la representación gráfica de la conducción eléctrica del corazón, ¿sí? Ustedes van a ver muchas veces en sus carreras estos trazados, van a ver muchas veces estas ondas que nosotros como médicos tenemos que darle un valor y una interpretación para que tenga un sentido en cuanto a, digamos, las patologías que queremos estudiar. Lo que hoy nosotros queremos que ustedes conozcan bien lo normal, ¿sí? Lo patológico, a medida que avanzamos o que avanzan ustedes, van a ir viendo. Entonces hoy vamos a agarrar lo normal, vamos a conocer bien a la onda P, al complejo QRS, a la onda T, ¿sí? Saber bien cómo es la morfología, cuánto dura, ¿sí? Cómo se presenta y qué representa cada uno de ellos. Fíjense bien ya en esta figura, ¿sí? Miren bien y puedan grabarse esta imagen, porque esto es lo que realmente dice la doctora, tenemos que interpretar como normal. En realidad, yo siempre cuando enseño electrocardiograma les digo, miremos 10.000 veces electrocardiogramas normales, porque cuando veamos patológicos ya nos va a llamar mucho la atención, ¿sí? Fíjense la forma que tiene nuestra onda P y qué representa nuestra onda P. Fíjense la forma de nuestro complejo QRS y qué representa nuestro complejo QRS. Fíjense la forma de la onda T y qué es lo que representa la onda T. Vamos a ir a cada una de ellas y poder desglosar cada una de ellas. Entonces vamos a seguir. Tengan en cuenta lo del video y la clase de hoy, y más con la clase del doctor Enrique, ¿verdad? Que con tanta experiencia él estuvo desarrollando. Primeramente vamos a conocer esta hoja, doctor, ¿verdad? Sí, que es porque interesante. Yo al comienzo dije, el electrocardiograma es la representación gráfica de la conducción eléctrica del corazón. Pero ¿dónde se da esa representación? O sea, ¿dónde podemos pintar esa representación gráfica? En un papel. Y ese papel, no en vano, es un papel, digamos, diseñado para el electrocardiograma. ¿Qué tiene de particular el papel? Bueno, ahí nosotros vemos, ¿sí? Que tiene la forma, todos cuadraditos, ¿sí? En forma cuadricular, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir fijando
que cada cuadrito pequeño que vemos en esa imagen, ¿sí? Si podemos apuntar, doctor, ahí, ¿sí? Un cuadradito pequeño tiene, ¿sí? Un tiempo, un valor, y tiene el valor de 0,04 segundos, ¿sí? El tiempo que está recorriendo ese impulso. Avanza 2 cuadritos más, tenemos el valor de 0,08 segundos. Entonces, 3 cuadritos pequeños tiene un valor de 0,12 segundos. Pero ustedes preguntarán, ¿para qué tenemos que conocer eso? Porque cada onda, cada complejo, cada segmento, cada intervalo va a tener un valor que lo vamos a medir en forma horizontal. Entonces vamos a conocer bien tiempos en segundos. Cada cuadrito vale 0,04 segundos y eso nosotros vamos multiplicando, ¿verdad? Muy bien, entonces 3 cuadraditos 0,12 y así avanzamos 4 cuadraditos 0,16, 5 cuadraditos 0,20 segundos hasta que llegamos a, fíjense, el último, cuando hay 5 cuadraditos grandes tenemos un segundo. Muy bien, esto es importante porque dijimos se va a representar esto y anomalías en el tiempo o anomalías en el tamaño, vamos a decir, de cada onda pueden representar patologías. También en la forma vertical, doctora. Donde ahí vamos a ver el voltaje, o sea, la altura de la onda, ¿verdad? Ya sea la onda P o el complejo, lo que veamos, onda T, muy importante. Entonces vamos a ver que cada cuadradito pequeño tiene un valor de 5 milivoltios, ¿sí? El total, ¿sí? Y el pequeñito, chiquitito que vemos ahí, en negrito, tiene un valor de 1 milímetros. Muy bien, eso también es importante porque estamos diciendo que si la onda o el electrocardiograma se mantiene isodifásico o se mantiene isoeléctrico es porque está siempre a la misma altura. Y fíjense que con la mano estoy haciendo esto porque se mantiene casi siempre en la misma línea. Vamos a ver. Tenemos que conocer estos valores, ¿verdad? ¿Hasta cuánto es normal? Si va para arriba, ¿cuánto? Si va para abajo, si desciende, ¿cuánto? Entonces hay parámetros numéricos acá que nosotros vamos a ir observando. Y lo mismo, vemos otra vez en forma horizontal, tenemos cada cuadradito pequeño 0,04 segundos y vemos en forma vertical 1 milímetro, o sea 0,1 milivoltios. Ahí tenemos específicamente cómo lo vemos numéricamente, porque cada onda o complejo va a tener su valor normal. Muy bien, entonces con este gráfico, este slide, ustedes van a poder ver también todo en resumen, vamos a decir qué es lo que significa cada uno de los valores del papel del electrocardiograma. Tienen que conocerlo, ¿sí? Le van a preguntar y le van a decir cuándo un electrocardiograma es normal y cuándo un electrocardiograma está, digamos, alterado. Hoy vamos a enfocarnos en lo normal y luego con la clase del doctor Enrique vamos a ir viendo algunas patologías. Y empecemos acá con ondas y complejos. Nuestra primera onda es la onda P. O sea, ustedes ya saben que tenemos el electrocardiograma. Onda P, complejo QRS, onda T y una más, onda U. La onda U es algo medio mitológico, vamos a decirle, pero se puede llegar a presentar. Empecemos con la que primero vamos a mirar, la onda P. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito la anatomía. Llega el impulso, ¿sí? En el nódulo sinusal, ¿sí? Llega ese impulso va a viajar por las ondas internodales, ¿sí? ¿Eso qué va a hacer? Va a representar la onda P, representa la despolarización de las aurículas. Y vamos a tener en cuenta, como vimos en los videos, la forma. ¿Cómo es la forma normal? Redondeada. La duración, ¿sí? ¿Cuánto dura? Duración máxima de 0,10 segundos. ¿Cuántos cuadraditos pequeños entonces sería?
sería aproximadamente 2 como Dos, máximo, dos, ¿sí? Pero menos de 2 en realidad, ¿sí? Y el voltaje, tenemos un voltaje máximo de 0,25 milivoltios, sería más o menos también 2 cuadraditos pequeños. Entonces vamos a tener en cuenta que representa despolarización de las aurículas. ¿Cómo es la forma? Redondeada. ¿Por qué? Podemos pasar aquí, ahí lo vemos en rojo, la onda P. ¿Qué pasa cuando hay una sobrecarga de cámara derecha o de izquierda? Nosotros vamos a ver que esa onda P cambia de morfología. Podemos tener una onda P picuda o una onda P en melladura en forma de M, como le estuve mostrando en el video. Entonces eso va a representar una patología. Entonces la importancia de saber cómo es la forma, cuánto dura en forma horizontal y cuánto dura en forma vertical. Doctora, vos sos muy humilde, pero en otro video en realidad vos también explicás muy bien estas ondas y se lo estamos dejando para que ustedes puedan ver. Entonces ya conocemos el tiempo y la forma de la onda P y lo que es normal de esta onda P. Entonces lo que vemos acá es normal, ¿sí? Onda P redondeada, tiene un tiempo 0,10 segundos máximo y cuánto mide 0,25 milivoltios. Bien, fijémonos en el siguiente, el complejo QRS. ¿Qué significado o qué interpretación le podemos dar a ese complejo QRS, doctora? Despolarización de los ventrículos, ¿sí? Y tiene una duración que es importante también saber, porque hay patologías que se van a representar si eso está alargado, ¿verdad? Tenemos 0,6 a 0,10 segundos. Algunas literaturas hablan de 0,12, ¿sí? Máximo 3 cuadraditos pequeños. Entonces, ¿cómo está formado ese complejo QRS? ¿Por qué llamamos complejo? ¿Verdad? Tiene 3 componentes. Sí. Una onda Q generalmente negativa, sí. Una onda R generalmente positiva, es lo que le estoy mostrando. Fíjense la onda R, todo lo que está por encima de la línea isoeléctrica le llamamos positivo, y una onda S poquito más profunda que la onda Q, generalmente negativa. Entonces, este complejo ya no es onda, es complejo, tiene nuevamente 3 componentes. Ya dijimos, representa la despolarización de los ventrículos y normalmente tiene un tiempo que sí es súper importante, entre 0,6 hasta 0,10, como dijo la doctora anteriormente. Alguna literatura hablaba anteriormente de 0,12. La literatura más actual habla de 0,10 segundos en el complejo QRS. Entonces vamos a ser bien precisos a la hora de observar, a la hora de medir, porque también tenemos reglas para esto, ¿sí? Entonces, para ir utilizando bien. Entonces ahí vemos el complejo QRS. Pregunta entonces para ustedes, ¿cuánto es el tamaño de cuadraditos que tiene que tener un complejo QRS? Les doy una pista, es menos de 3 y un poquito más que 1, vamos a decirle. Entonces tendría que estar en ese valor el tiempo del complejo QRS. Y la onda T representa la repolarización de los ventrículos. Esta onda T también es muy importante porque vamos a encontrar patologías, ¿sí?, donde esa onda T puede estar alterada. Y vamos a ver cómo es normalmente. Esa morfología tiene una pequeña sobreelevación en forma redondeada, ¿sí? Redondeada, repito eso, porque una onda T picuda podemos estar frente a alguna patología, ¿verdad? Isquémica sobre todo. Bien, yo sí podría acotar algo, doctora, en cuanto a la onda T, es en el sentido de que tiene que tener una onda ascendente leve y un descenso rápido, vamos a decir. Porque, como bien dijiste, si hay una onda T que supera a mi complejo QR, eso me tiene que llamar la atención. Si tengo una onda T
que sea de gran envergadura, obviamente me tiene que llamar mucho la atención. Y también si tengo ondas T que no me sigan a mi complejo QRS. O que esté invertida, ¿verdad? Por Porque supuesto. tenemos que, esto es positivo, ¿verdad? O sea, va para arriba, no para abajo. Muy bien, entonces ya tenemos los componentes más básicos que tenemos que mirar de ondas y complejos en nuestro electrocardiograma. Bastante básico esto, ¿verdad? Porque hay mucho más para hablar del electrocardiograma, pero por la... Algo que me gustaría que también investiguen es los tiempos. Quiero que lean los tiempos de cada onda, que se fijen bien los tiempos de cada onda, y lo que vamos a ver ahora, los tiempos de cada intervalo y de cada segmento en el electrocardiograma. ¿Por qué insisto con que lean los tiempos? Porque la interpretación, nuevamente, porque el descifrar qué es lo que le está pasando a mi paciente va a depender mucho de que sepamos los tiempos de cada uno de los valores normales sería, ¿verdad? Muy importante. Sí. Y ahora vamos a ver intervalos y segmentos, y es aquí donde vamos a quedarnos un poquito. Solamente, no sé si tengo otra imagen, pero tenemos el primer intervalo PR, ¿sí? Vamos a imaginarnos otra vez a nuestro corazoncito, ¿sí? Que llega al impulso en el nódulo sinusal, eso pasa por las asas internodales, llega al nódulo auriculoventricular, eso por el haz de His, de ahí por las ramas derecha e izquierda, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo eso se va despolarizando. Entonces el intervalo PR empieza donde se inicia la onda P y culmina donde empieza el complejo QRS. Muy bien, quiero acotar ahí, doctora, ¿sí? Quiero insistir ahí. El intervalo PR es inicio de onda P hasta inicio de complejo QRS. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a fijarnos bien, pero ¿qué significa? ¿Para qué? ¿Qué está queriendo demostrar ese intervalo PR? Todo ese impulso que se inicia en el nódulo sinusal, ¿sí? Viaja por las asas internodales, llega al nódulo auriculoventricular, llega al haz de His, esto se divide en rama derecha, rama izquierda y luego esos en las fibras de Purkinje. Entonces todo ese viaje de la conducción, ¿sí? Se ve representado por ese intervalo. ¿Qué pasa cuando ese intervalo está alargado? No les dije el valor normal, el intervalo PR va de 0,12 hasta 0,20 segundos. Pero ¿qué pasa cuando está demasiado prolongado o mayor a 0,20? Podemos estar frente a un bloqueo, ¿sí? Muy bien. Y cuando estamos con un intervalo PR acortado, doctor, podemos estar frente a una preexcitación. Pero fíjense, entremos un poquito adentro de este corazón. ¿sí? Vamos a entrar. Entremos un poquito en el viaje de esta conducción eléctrica. La doctora le dijo que se iniciaba la despolarización en el nódulo sinusal y empezaba el viaje a través de esos haces internodales. ¿sí? Cuando llega al nodo AB, hay nuevamente como una pausa adentro de una estación, ¿sí? Que se llama haz de His, ¿sí? Ese haz de His o la normalidad de ese haz de His tiene que también tener una representación en el electrocardiograma, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí, ustedes ven quizá un poco borroso, pero en el haz de His tenemos que tener otra vez una pausa normal que se tiene que interpretar en nuestro electrocardiograma. Esa pausa se va a ver mediante este segmento que tienen aquí abajo, segmento PR. Entonces nosotros ya viajamos todo ya. Empezamos ¿dónde? En el nódulo
sinusal, las haces internodales, llegamos al nódulo auriculoventricular y de ahí el haz de His y luego va hacia las ramas de Purkinje, ¿verdad? Entonces tenemos otra vez un segmento que es cuando termina la onda P, como vemos ahí, e inicia el complejo QRS. Muy bien, y una vez que inicia obviamente la despolarización en el complejo QRS es porque ya hay despolarización adentro de nuestros ventrículos, y la despolarización adentro de los ventrículos es representación del complejo QRS. Entonces nosotros vamos viajando así eléctricamente en este día, ¿verdad? Sí. Y seguimos con un segmento súper importante que ustedes ya lo están viendo en la clase del doctor Enrique, que es el segmento ST. El segmento ST, muy bien. ¿Y qué es lo que nos interesa saber sobre todo de ese segmento ST? Algo que nosotros ya estuvimos diciendo aquí entre líneas, que el segmento ST fundamentalmente tiene que ser isoeléctrico. ¿Qué significa isoeléctrico? Que esté en un mismo plano todas las ondas, ¿sí? Nosotros vemos que no esté ni más para arriba ni más para abajo, entonces en un mismo plano vamos a tener la onda P, el complejo QRS, y ese segmento que es muy importante que esté plano. Puede tener un cuadradito de ascenso o descenso, pero cuando sobrepasa y vemos un segmento ST con una sobreelevación, ahí ya estamos dentro de un síndrome coronario agudo. Bien, entonces creo que sí, podemos adelantar un poquitito la diapositiva. Lo que la doctora le está diciendo es de esta línea isoeléctrica, doctora. Y ahí vemos, nosotros tenemos que fijarnos muy bien eso, si todas las ondas están alineadas, ¿sí?, en la misma dirección. Ahí vemos un punto, una raya roja, ¿sí? Entonces que indica que es isoeléctrico, todos los complejos están en el mismo nivel, como vemos. Bien. Ni para arriba ni para abajo. Repito. Nos faltaría solamente hablar brevemente del intervalo QT. El intervalo QT se inicia desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T, y básicamente lo que representa es despolarización y repolarización de los ventrículos. También tiene un tiempo importante, aproximadamente de 0,40 segundos como máximo, y como les dije, representa todo el movimiento de los ventrículos fundamentalmente. Bien, entonces primero que nada les sugiero que vean los videos de la doctora porque son muy buenos, y segundo, si podemos hacer un resumen de lo que tenemos que encontrar en el electrocardiograma, fundamentalmente es tener paciencia para poderla interpretarlos, y segundo, ser metódicos a la hora de poder entender al electrocardiograma. ¿Y qué nos va a pasar? Nos van a pasar un electro, esto está en blanco, pero esto es lo que nosotros vemos en blanco, ¿verdad? Entonces no entendemos. Entonces ser metódicos, ¿sí? ¿Qué vamos a observar primero? Porque nosotros al mirar no vamos a comprender del todo, entonces vamos a mirar primero la onda P. Entonces, ¿todos los trazos tienen onda P? Sí. Entonces es un ritmo sinusal. Entonces, ¿qué forma tiene esa onda P como estamos viendo ahí? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dura ese complejo QRS? ¿Cómo está el segmento ST en esa imagen? ¿Y cómo está esa onda T? Entonces, primero saber qué vamos a mirar primero. La onda P. ¿Tenemos onda P? Sí, ritmo sinusal. ¿Cómo está el complejo? ¿Sí? ¿Cómo está? Y luego para ir viendo la frecuencia, el intervalo, el segmento, pero lo básico. Onda P, complejo QRS y la onda T. Muy bien, así mismo. Entonces, como le dije, vamos a ir viendo por pasos, como estamos mostrando en las figuras, ¿sí? Y llegar a, digamos, interpretar cada uno de los tiempos
de los intervalos y los segmentos que quiero que lean, ¿sí? Hasta poder sacar el valor de la frecuencia cardíaca. Sí, lo primero que quizás cuando estemos en el internado haciendo nuestras prácticas, nos pasen un electrocardiograma y nos digan cuánto es el valor de esta frecuencia cardíaca. Para saber el valor de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Hay dos técnicas que les vamos a mostrar nosotros acá, ¿sí? Una de ellas es ver la distancia que existe entre cada onda R, ¿sí? O sea, fíjense la punta de la onda R con la punta de la siguiente onda R, tenemos que evaluar la distancia que existe entre ellos. ¿Y con qué me estoy diciendo distancia? Distancia estoy diciendo el número de cuadrados que pueda llegar a existir. Podemos sacar por cuadrados pequeños o por cuadrados de mayor espesor o cuadrados grandes. Ahí ya cada uno elige, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que ver es medir la distancia, ¿verdad? Entre una onda R, ¿sí? Y la otra R. Eso nosotros vamos a ir midiendo a ver si todos tienen la misma frecuencia, ¿verdad? La misma distancia. Y ahí vamos a ver dos técnicas para sacar la frecuencia. Esta es la más sencilla, ¿sí? Esta es la más fácil, ¿sí? Pero esta es la que vos podés utilizar en los servicios, digamos, de medición rápida, ¿sí? Cuando hay una distancia, fíjense, 1, 2, 3, 4, hasta 5 cuadrados grandes entre cada onda R, podemos ir restando 300, 150, 100, 75. Es decir, si tiene 5 cuadraditos de distancia entre cada onda R, tenemos una frecuencia cardíaca aproximada de 75 latidos por minuto. Si tenemos 4 cuadraditos de distancia entre cada complejo QRS, tenemos aproximadamente un poco menos, ¿sí? Y ahí vemos, entonces vamos descendiendo 300, 150, 100, 75, 60 latidos, ¿verdad? Sí, entonces vamos a ir bajando según la distancia que vaya apareciendo y entre acá cada... nos dice en nuestra diapositiva la frecuencia cardíaca en este caso es 75. Ligeramente superior a 75. Muy bien. O podemos quitarlo también. Vamos a mostrar la otra forma para hacerlo, es dividiendo, ¿sí? Si acá tenemos 5, 10, 15, 20, ¿sí? 20 cuadraditos chiquititos, ¿sí? Si ustedes pueden hacerlo eso en su casa, vamos a dividir 1500 dividido 20 y también le va a salir 75 latidos por entonces minuto. Ese 1500 es un número fijo, constante, entonces lo vamos a dividir por ¿cuánto? Por la cantidad de cuadrados pequeños, cuadraditos pequeños que tenga de una onda R a otra onda R. Bien, eso es práctica, eso es mirar, y como les dije al comienzo, miremos 10.000 veces los electrocardiogramas normales para poder entenderlo. Bien, en conclusión entonces, ¿sí? Para hacer algo de un resumen de lo que es importante interpretar en el electrocardiograma y importante para entender las próximas clases, ¿sí? Fijémonos cómo es un electrocardiograma normal. Bueno, ¿sí? la frecuencia cardíaca, ¿cuánto es normal? Cuando te preguntan. Entre 60 latidos como mínimo hasta un máximo de 100 latidos como valor mayor. Y el ritmo cardíaco, hablamos de ritmo sinusal, como estuvimos viendo y como vemos en la imagen, que todo complejo QRS tiene que estar precedido por la onda P. Quiere decir que empezó el impulso, ¿sí?, en el nódulo sinusal. Bien, si decimos ritmo sinusal es porque encontramos onda P siempre antes de cada complejo QRS. Vuelvo a decirlo en otras palabras,
cada complejo QRS tiene que estar precedido de una onda P. Si hay onda P, el ritmo es sinusal. ¿Cómo decimos que es regular el ritmo? Porque la distancia tiene que ser siempre aproximadamente igual. No siempre en todos los electros es normal, pero tiene que ser similar. Ahí recordamos nada más la onda P, como es su morfología redondeada. Tenemos que tener en cuenta entonces cuánto tiempo, ¿sí? Cuánto es lo normal, 0,10 segundos, cuánto es el voltaje, 0,25 milivoltios, ¿sí? Luego vemos el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular, y la onda T, la repolarización ventricular. Bien, fijémonos aquí, porque esto también es importante, doctora, para las sucesivas clases. El segmento ST, ¿se recuerdan? El segmento ST era desde el punto donde termina el complejo QRS hasta el inicio de la onda T. ¿Y cómo tiene que ser el segmento ST? Isoeléctrico. Muy bien. Y una elevación o un descenso de un cuadradito todavía puede ser normal. Pero ¿qué pasa si esa elevación es de mayor voltaje, más de 1 milivolt, ¿sí? Eso nos puede estar diagnosticando un síndrome coronario agudo, o nos puede estar evaluando ante un paciente que tenga una coronariopatía, que va a ser la clase que van a estar estudiando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber entender un electrocardiograma normal para poder, digamos, después desglosarlo con las distintas patologías. Nada más acotarle aquí que esta diapositiva que ustedes están teniendo aquí es súper importante para poder después hacer semiología del electrocardiograma, que es lo que quiero que lleguen a tener. Que lo van a tener, ¿verdad? Seguidamente en algún momento van a tener las prácticas, cómo realizar, pues tiene todo un proceso, y esto es lo básico. Queremos que tengan esos conceptos de ondas y complejos normales, los parámetros normales, para poder entender un poquito a lo que es síndrome coronario agudo. Bien, doctora, entonces, siguiendo sobre lo que es el síndrome coronario agudo, si ya dijimos que entendemos los electrocardiogramas, ahora vamos a hablar su principal utilidad, ¿sí? El, digamos, principal objetivo del electrocardiograma es poder interpretar a estos síndromes coronarios agudos, ¿sí? Si estamos frente a un paciente con infarto, ¿verdad? Entonces tenemos dentro de los síndromes coronarios agudos, tenemos a la angina inestable, al infarto agudo miocardio sin elevación del segmento ST, y al infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. ¿Vieron la importancia de ese segmento ST? Entonces lo vamos a ver ahora sí en las sucesivas imágenes. Bien, vieron que ya, como dijo la doctora, el electrocardiograma y ese segmento es lo que básicamente clasifica a los síndromes coronarios agudos en tres fundamentalmente. Siempre preguntamos en los exámenes la clasificación de síndrome coronario agudo y siempre hay alguien que se olvida, ¿sí? Pero tenemos angina inestable, el IAM sin elevación del ST y el IAM con elevación del segmento ST. Ya habrán visto entonces cómo es el dolor precordial, ¿verdad? Entonces ahora me llega un paciente con dolor precordial, ¿sí? Intenso, que irradia brazo, etcétera. Ya vamos a ir viendo eso, cómo se presenta, pero ahora lo que tenemos que hacer es interpretar. Vamos a interpretar. Y tiene distintas características fisiopatológicas el IAM con elevación y sin elevación del segmento ST. Y aquí vamos a ver si un daño, ¿sí?, del músculo de nuestro corazoncito, ¿sí? Y vemos una zona isquémica, ¿sí?, en la parte más lateral, donde la isquemia tenemos zonas donde hay una disminución del aporte de oxígeno. Luego vemos un área de lesión donde se va a representar como una lesión aguda, y un área de necrosis donde ya tenemos un tejido celular muerto.
Muy bien, o sea, son las distintas formas que puede ir progresando ese corazón. Fijémonos en los sustratos fisiopatológicos, en cómo puede ir cambiando, vamos a decir, un síndrome coronario agudo. Ahí ustedes tienen una arteria, ¿sí?, con sus componentes normales, la adventicia, la túnica media y la túnica íntima, pero ya está, digamos, ocupada por una placa aterosclerótica asintomática. Y esa placa, como vemos, va a obstruir, ¿sí?, el vaso, entonces no vamos a tener un buen aporte en la circulación. Y eso, por primera parte, vamos a tener una angina estable cuando ese dolor precordial de mi paciente, ¿sí?, dura menos de 10 minutos. Puede pasar o ceder con el reposo o con alguna medicación y pasa. Ahora, cuando ya tenemos una placa, ¿sí?, donde hay más agregación plaquetaria, ¿sí?, tenemos una placa inestable, ¿sí?, de mayor volumen, ese dolor va a aumentar de intensidad, va a aumentar de duración, mayor a 15 minutos podemos ir viendo a nuestro paciente. Y luego tenemos ahí un IAM sin elevación del segmento ST, donde tenemos un trombo parcialmente que está fijo en la arteria, pero es parcial, una oclusión parcial, no completa como vemos en la otra imagen. Bien, eso básicamente es lo que queríamos mostrarles. Sí, fíjense, a un síndrome coronario agudo con un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, es donde hay ruptura de esa placa, ¿sí?, empieza a haber agregación, pero está la formación del trombo, pero todavía permite quizás en un porcentaje del 20% o del 15% el paso del torrente sanguíneo, o hay circulación. En un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, la ocupación de ese trombo es completa. La oclusión es total, ¿verdad? Es total, fíjense cómo el trombo ocupó toda la luz de esa arteria coronaria en ese punto, ¿sí? Y entonces podemos ver que van a haber cambios eléctricos en nuestro electrocardiograma, ¿sí? Repasando nada más en esa imagen de ahí arriba, el electrocardiograma isoeléctrico estaba en un mismo nivel, pero cuando tenemos elevación del segmento ST, aquí ya tenemos una elevación de casi 4 milímetros. Por eso la importancia de saber hasta cuánto es normal y cuánto es la medición de cada cuadradito, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa imagen es porque probablemente tengamos una lesión transmural, o sea, una lesión de todo el músculo cardíaco, de todo el sitio donde estaba irrigando esa arteria coronaria, y obviamente va a poder manifestarse con una elevación profunda de ese segmento ST. En cambio tenemos en la otra imagen una lesión subendocárdica, ¿sí? Y vamos a tener cómo eso se va a representar con una depresión del segmento ST. O un infradesnivel del segmento ST. Bien, la misma forma, cuando tenemos elevación del segmento ST, recuerden, tenemos un IAM con obstrucción completa de esa arteria, o una depresión cuando tenemos un IAM sin elevación del segmento ST y hay quizás una oclusión casi parcial del segmento. Ahí nada más para acotar, para que ustedes practiquen con esto, si pueden imprimir o tener alguna hoja. Cuentan ahí la elevación del segmento ST, tenemos mayor a 6,12, ¿sí? Perdón, 6,5, ¿sí? milímetros. Y ven ahí, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5. Entonces hay una elevación suficientemente grande, por decir. Muy bien. Y entonces, repasando lo que son los términos de isquemia, lesión y necrosis, son esos tres términos importantes porque ustedes también van a escuchar que se dicen a la hora
de hablar de un paciente que tenga un ataque o un cuadro coronario, entonces podemos repasar un poquito lo que significa cada uno de ellos. La isquemia es la falta suficiente, ¿sí?, de sangre oxigenada. Entonces no llega bien ese aporte de oxígeno a una parte o alguna de las caras del corazón. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Lo vamos a ver representando un infradesnivel. Entonces aquí vemos una T. ¿Recuerdan cómo era la onda T? Era positiva. Aquí está invertida, está para abajo. Y también tenemos la depresión del segmento ST. Ven ahí, el segmento ST era isoeléctrico, ahora descendió para abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un buen aporte de oxígeno en alguna zona del corazón. Muy bien. Cuando haya una lesión, doctora, podemos ver ya una elevación del segmento ST. ¿Sí? Aquí ya estamos viendo que el área lesionada es mayor, de mayor envergadura. Es muy bien. transmural, ¿sí? Ya todo el músculo, todo el grosor del músculo, por decirlo en forma tradicional, ya falta oxígeno. Entonces es una lesión aguda, está pasando en este momento, ¿sí? Y vemos una sobreelevación del segmento ST. Entonces la lesión, fíjense, es un proceso reversible muchas veces si es que llegamos a tiempo, y no necesariamente hay una lesión permanente, ¿sí? Aquí tenemos que buscar esta imagen de elevación del segmento ST, esta imagen que obviamente nos va a llamar mucho la atención, que obviamente nos va a decir que probablemente ese paciente está teniendo una lesión a nivel de arterias coronarias. Y acá el infarto, entonces es la necrosis o muerte ya del tejido, de una porción de la pared del miocardio. Y aquí, ¿qué vamos a ver nosotros? Una onda Q importante, bastante alargada, por decirles, ¿verdad? Bien, el infarto, como dijimos, se va a demostrar por la presencia de ondas Q importantes que van a encontrar obviamente en el complejo que así lo denomina, ¿sí? Entonces, estas son las distintas formas con las distintas variantes, vamos a decir, de infarto en una representación de un infarto inferior de las caras del electrocardiograma. Un infarto de cara inferior, acá tenemos entonces una sobreelevación del segmento ST en D2, en D3 y en ABF. Nada más como ejemplo. Sí, estas son pequeñas, digamos, formas o ilustraciones de nuestro electrocardiograma. Y acá, para terminar, muy agradecidos por la oportunidad, ¿sí?, de seguir adelante. Cuídense mucho, ¿sí? Entonces, a seguir avanzando, a seguir fuertes, perseverantes y a estudiar. Y recuerden que la vida es como un electrocardiograma, doctora. Tenemos que tener altas y bajas para estar vivos. No solamente altas ni solamente bajas, sino que hay que mantener ese equilibrio, ¿verdad? Para no llegar a una isquemia en este caso, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias y mucha fuerza para los estudios. Hasta pronto. Chao, chao.